Hola amigos, bienvenidos a Ryusei Comics. Aquí les traigo The Ultimates número 15 con guión de Dennis Camp y arte de Von Randall. Espero que les guste. La historia comienza en algún lugar en el pasado. Una voz nos cuenta. Su nombre era Xianqi, el Milagroso, octavo portador del Iron Fist, el puño de hierro, maestro de todas las disciplinas, el más grande guerrero que Heaven, el cielo, llegaría a conocer. En los torneos celestiales, demostró con facilidad ser el más letal de todas las Immortal Weapons, las armas inmortales. Su desempeño era tan perfecto, sus movimientos tan fluidos y su técnica tan irreprochable, que incluso los dioses miraban con respeto a aquel cuyo nombre significaba semejante a un dios. Aquí vemos a Xianqi enfrentándose y derrotándose a Lihua, la hermosa hija de la decadencia, una de las Immortal Weapons, a quien ya habíamos visto en Kunlun en el número 6, junto a Bruce Banner. Como comentario, Lihua también existe en el universo 616 y su nombre de combate es la hermosa hija del tigre. La narración continúa. Fue Xianqi quien lideró a las fuerzas del cielo hacia la victoria contra las interminables legiones demoníacas de la octava ciudad y, en una batalla tan terrible que el propio sol ocultó su rostro y el cielo lloró, salvó a las 7 ciudades. Ahí lo vemos junto con las demás Immortal Weapons. John Aman, el príncipe de los accidentes nucleares, que en el universo 616 se llama el príncipe de los huérfanos. La novia de los 9 destructores de mundos, que en el universo 616 se llama la novia de las 9 arañas. Shijin, el hermano uranio número 235, que en el 616 se llama hermano perro número 1. La madre grulla de la bomba, que en el 616 se llama la madre grulla. Y el gordo cobra, que en el 616 se llama igual. Está de más decir que Xianqi es la versión Ultimate de Shang-Chi. Más tarde, avanzando a través de ríos de sangre que coagulaba rápidamente, asqueado más allá del asco, Xianqi renunció a la violencia. Entre interminables montículos de cadáveres, hombres y demonios arrojados juntos en una unión profana, él renunció al cielo, al infierno y al mundo. En los bosques más remotos de Kunlun encontró un lugar, cerró los ojos y comenzó a meditar. Cuando los abrió nuevamente, habían pasado 40 años. Xianqi se encontró rodeado. Habían venido de todas partes, de Kunzi y Tiger Island, de la pacífica Penlai y el reino de las arañas, de Skambo y la ciudad subterránea. Eran nobles y plebeyos, buscadores, ascetas y hombres santos, estudiantes y maestros, campesinos, sacerdotes y prostitutas, comerciantes y granjeros y guerreros. Todos habían venido para aprender del Awakened One, el despierto, o el iluminado. Xianqi se puso en pie y comenzó a caminar y a hablar, y la gente lo siguió y lo escuchó. Caminó por las 7 ciudades, moviéndose entre mundos con la misma facilidad que entre habitaciones de una casa. Xianqi habló sobre el yo y la ilusión del yo. Habló del camino hacia la desaparición del ego. Habló de sus vidas pasadas, de las cuales ahora recordaba todas. Habló de la condición esencial del mundo, que era sufrimiento, y del camino para escapar de él. Predicó desconfianza hacia doctrinas, reyes, príncipes y dioses. ¿Acaso no están sujetos al tiempo como todo lo demás? Lo vemos predicar. Predicó contra la violencia como entretenimiento, contra los torneos y las escuelas. Que el mundo sea tu escuela, que la renuncia personal sea tu estilo de lucha. Lo vemos predicar. Donde quiera que iba, realizaba grandes milagros, cosas nunca antes hechas con el chi. Campos abandonados por años volvían a llenarse de vida. Los enfermos eran sanados. Quienes no podían tener hijos, tenían hijos e hijas fuertes. Los perturbados hallaban paz. Su fama se extendió por todas partes. La gente empezó a vestir la túnica y la cinta carmesí. En su camino, sobre sus propias huellas,
sus seguidores construyeron grandes monasterios como testimonios de sus enseñanzas. Lo llamaban un dios, aunque él nunca afirmó serlo. La noticia de este nuevo tipo de dios, que predicaba contra los dioses antiguos, se extendió por todas partes hasta llegar a oídos celestiales. Ahí vemos a Lei Gong y los demás Xian, los dioses del taoísmo, observando a Xianqi con recelo. Los dioses, siendo dioses, respondieron como suelen hacerlo, con furia. Lucharon durante 1000 días y 1000 noches. Peleaban con tal furia que las 7 ciudades celestiales temblaron, las montañas se quebraron, el sol volvió a ocultarse y las estrellas y la noche huyeron de miedo, mientras las maquinarias del cielo llenaban el firmamento por un tiempo. Pero al final, los dioses prevalecieron. Los seguidores de Xianqi se reunieron una vez más alrededor de su maestro moribundo. Con su último aliento, él les prometió que algún día regresaría. Eso fue hace 10.000 años. Los templos y enseñanzas de Xianqi fueron destruidos y todos sus seguidores asesinados, encarcelados o convertidos por la fuerza. Todo registro de su existencia fue borrado del cielo y la tierra. Sus huellas fueron eliminadas con piedras, pero la información es imposible de destruir. Finaliza Iron Lad. Caminando con él están She-Hulk, Giant Man y alguien más. She-Hulk pregunta: ¿qué tiene que ver un hombre santo muerto hace 10.000 años con nosotros, Tony? Pensé que mirábamos hacia el futuro. Esto es historia antigua. Tony responde: hace unos 10 años comenzaron a circular rumores en el cielo, de un bebé y un dragón ardiente en el cielo, de curaciones espontáneas en presencia del niño y tigres devoradores de hombres rodando como gatitos recién nacidos a sus pies, de campos muertos que volvían a la vida después de que el niño orinara sobre ellos. Algo asqueroso, comenta Hank. Tony continúa: Banner buscó por todo el cielo al niño, pero los seguidores de Xianqi, los de la túnica roja, lo encontraron primero y lo ocultaron en la tierra, en una montaña remota del Tíbet rural, mientras que el cuarto miembro de la expedición se emociona por el aire fresco que siente. Hank le pregunta a Tony: si es un secreto tan grande, ¿cómo sabes todo esto, Tony? Él responde: bueno, Hank, hace unas semanas recibimos un mensaje en la Ultinet con esta información y coordenadas pidiendo ayuda. Ya casi estamos allí. ¿Por qué Banner tendría miedo de un niño?, pregunta She-Hulk. Por lo que entiendo, responde Tony, a pesar de los mayores esfuerzos de los dioses, todos en el cielo han escuchado la historia. Es casi tan antigua como las ciudades celestiales mismas. Xianqi, el Ultimate Iron Fist, renacido para guiar a su pueblo fuera de la pobreza espiritual y la violencia, hacia la iluminación. Nunca subestimes el poder de una buena historia. Creo que tiene razón en tener miedo. Creo que sabe reconocer una amenaza cuando la ve. Los 4 llegan a un risco y el cuarto integrante del grupo exclama emocionado: ¿podemos detenernos un segundo para apreciar lo hermoso que es este lugar? ¿Quién eres tú?, le pregunta Hank, jadeando de cansancio. Danny Rand, responde él. Soy amigo de Luke Cage. Hank contesta: amigo de... oh, así que eras parte de... ¿estabas en...? Sí, así que discúlpame por admirar un poco la vista, responde Danny. Antes de hoy, la mayoría de lo que veía eran muros, barrotes y peleas. Luke insistió en que vinieras a esta misión. ¿Pasaste por el programa de los Avengers?, le pregunta a Tony. No, solo soy un tipo normal, responde Danny. Solo. ¿Alguna vez has sentido que estabas llamado a algo? Como si se suponía que debías estar ahí. Cuando escuché esta historia, no sé, sentí que debía estar aquí, que sería útil, como si fuera donde debía estar. Creo que todos estamos donde debemos estar, responde Tony.
y creo que alguien podría haberse adelantado a nosotros, añade, mientras señala con el dedo una columna de humo que se levanta en el horizonte. Como comentario, Danny Rand es Iron Fist en el universo 616. Ya lo habíamos visto antes en el número 9 de esta serie, en donde se hizo amigo y aliado de Luke Cage. Al llegar a una zona en ruinas, Tony exclama que no hay señales de vida. Entre los escombros y cuerpos caídos, reconoce a los de la túnica roja de Shang-Chi y a los hijos de la luz eterna, los discípulos de Hulk. She-Hulk monta en cólera al comprender que esto tiene que ver con Banner, mientras que Tony se pregunta dónde estará el niño. Pero antes de que puedan obtener respuesta, escucha un fuerte ruido cerca de ahí. Cuando se acercan a ver, descubren que el hermano uranio número 235, una de las armas inmortales de Hulk, está ahí, buscando al niño, el cual es defendido por un par de túnicas rojas y un hijo de la luz eterna. El hermano uranio número 235 les dice: «Bah, necios de voluntad débil. Es su fe tan pobre que el aura carismática de un niño los hace traicionar a su maestro. Mi fe se ha forjado más fuerte». Como comentario, el uranio 235 es uno de los materiales más importantes en el desarrollo de energía y armamento nuclear. Hank, Tony y Leori se lanzan de inmediato para ayudar. Hank pregunta: «No entiendo. ¿Acaso los hombres de blanco no son gente de Hulk? ¿Por qué están?» «Lo averiguaremos después, Hank», le responde Tony. «Vamos». Por su parte, el hermano uranio número 235 declara: «El increíble e iluminado Hulk te ha denunciado como un falso maestro niño y ha declarado que tus ideas son una amenaza para...». Pero es interrumpido por She-Hulk y Giant Man, quienes se atraviesan en su camino. Hank, muy a su estilo, exclama: «Nadie dijo nada sobre Hulks. No habría venido si hubiera sabido que...». Mientras que Tony grita: «¡Protejan al niño! ¡O maten al hombre!», agrega She-Hulk, mientras golpea al hermano uranio número 235 en el rostro, derribándolo al suelo. Pero este rápidamente se levanta y les dice: «Ultimates, la fortuna me sonríe. Temía que mi asunto aquí terminara antes de que ustedes llegaran». Gracias por llegar hasta aquí. Si aprecias mi trabajo y deseas más contenido similar, regálame un like, suscríbete y activa la campanita. Gracias. En esta ocasión mandaré saludos a Mr. Lau 5246. Gracias por formar parte de la familia de Ryusei Comics. Tony activa una nueva arma de su traje mientras exclama: «Pensé que podríamos encontrar a alguien como tú aquí. Vine preparado. Estos son inhibidores gamma. Mira cómo». «Pongámoslo a prueba», interrumpe el hermano ya tú sabes qué. «¡Qué afortunado que tu compañera sea un sujeto de prueba experimentado!», mientras estrella la cabeza de She-Hulk contra el suelo, haciendo que los inhibidores gamma le caigan a ella, y agrega: «Parece que funcionan bastante bien, hereje». Luego, dirigiéndose al niño, quien se mantiene dentro de una esfera de energía, añade, mientras alza ambos brazos para romperla: «Ahora, ¿en qué estaba? Ah, sí». El golpe demoledor destruye la esfera. Viendo al niño ahora desprotegido, el hermano uranio número 235 alza una mano para acabar con él, a la vez que grita: «¡Por los más fuertes!». Pero en el preciso momento en que su golpe cae, Danny Rand se arroja sobre el niño, salvándole la vida, mientras que Giant Man aplasta al hermano uranio con uno de sus pies. Pero el hermano uranio se incorpora y atraviesa el pie de Hank, dejándole un gran agujero. Tony se abalanza sobre él, pero es fácilmente derribado de una patada del hermano uranio, quien exclama con decepción: «No hay ni un solo verdadero guerrero entre ustedes». Mientras Iron Lad se estrella contra el suelo, She-Hulk avanza directamente hacia el hermano uranio. Este lanza un grito de rabia y extiende la mano izquierda, atravesando el pecho de She-Hulk, arrancándole el corazón, para luego decirle: «Matar al niño habría sido honor suficiente, pero matarte a ti también.
Soy indigno de los dones del universo. He pasado tiempo en tu isla, con tu gente quebrada y repugnante, aquellos que la energía gamma consideró débiles e inútiles. Tu continua existencia fue lo único que los mantuvo con vida. Cuando le entregue tu corazón a mi maestro, será un placer poner a tu gente fuera de su miseria, uno por uno. Pero She-Hulk, lejos de morir por haberse quedado sin corazón, empieza a reírse como loca. Y luego le mete otro fuerte golpe en el rostro al hermano uranio número 235. Iron Lad aprovecha la oportunidad para atacarlo de nuevo con sus inhibidores gamma, y esta vez estos dan en el blanco. Luego vemos al hermano uranio número 235 y a She-Hulk empujándose mutuamente. El hermano uranio se esfuerza al máximo, argumentando que él es el más fuerte, pero She-Hulk le atrapa la cabeza con un brazo y lo manda a callar con un solo grito: ¡Cierra el pico! Por su parte, más allá, Danny Rand se le acerca al niño que se supone que es la reencarnación de Shang-Chi y le pregunta: ¿Estás bien, chico? Estoy exactamente como debo, Daniel Rand, le responde este, dejando a Danny estupefacto, sin saber cómo puede saber su nombre. Volvemos con She-Hulk, quien tiene el hermano uranio número 235 completamente dominado, y le dice: tan lleno de fe. Pero no es la fe lo que nos hace fuertes. La ira nos hace fuertes. Dile a Banner, hermano. Dile a tu maestro que voy por mi gente. Voy por él. Dile que no puedo ser detenida ni rechazada. Dile que no queda nada en mí más que ira. Oh, olvídalo. Se lo diré yo misma. Terminamos con She-Hulk sosteniendo la cabeza cercenada del hermano uranio número 235 con una mano, después de habérsela arrancado del cuerpo de un golpe, y pisando su cuerpo con desprecio. Esta sí es una Savage She-Hulk. Y se nos cuenta que solo faltan 3 meses para que regrese The Maker. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.